Información inmediata. Y luego de elegir a su presidenta y vicepresidenta, la comisión ocasional encargada de tramitar la reforma para eliminar el financiamiento estatal a las campañas electorales contará con hasta 60 días para elaborar el informe para primer debate. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la doctora Lucía Pozo, presidenta de la Comisión Ocasional para tramitar la reforma constitucional. El financiamiento del Estado a las organizaciones políticas está ahora mismo ya en debate y hay posiciones a favor y en contra de esta propuesta. Pero ¿qué es lo que más podría complicarse en estos 60 días que tienen para tratar el primer informe? Vamos a hablarlo con la doctora Lucía Pozo. Doctora Pozo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Querido Fausto, muy buenas noches, un saludo muy cordial para usted, para todos los que escuchan pues de FM Mundo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. ¿Qué cree usted que será lo más complicado en este proceso de debate? Tomando en cuenta que hay mucha gente que dice evidentemente el Estado no debería financiar a las organizaciones políticas, pero también hay el cuestionamiento de que no puede una chequera poner candidatos y competir en desigualdad de condiciones con otros. Correcto. Bueno, hemos visto una infinidad de posiciones en este corto tiempo en el que se ha puesto sobre la mesa el debate respecto de la financiación a los partidos políticos. Por un lado, lo que usted acaba de manifestar, ¿no? El hecho de una posición muy radical de eliminar definitivamente todo tipo de financiamiento. Por otro lado, la posición de otros sectores que manifiestan que esto impediría una agenda igualitaria, una estandarización de posibilidades de las personas que tienen y que no tienen recursos, siendo buenos líderes, por ejemplo, comunitarios, barriales, locales, provinciales, nacionales, etcétera, para poder ser parte o cursar una campaña electoral. Bajo esa perspectiva y esas dos ópticas total y diametralmente opuestas, debemos buscar un consenso que sea beneficioso para la estabilidad del país, que construya democracia, un consenso que nos permita no mirar lo que corresponde hacia las elecciones, ni tomar una actitud con espíritu electorero. Sí, y para eso me referiré posteriormente, sino una decisión en tanto y en cuanto nos permita una sostenibilidad como país. Yo creo que lo importante es que la ciudadanía tenga líderes que puedan haber sido parte de un proceso de formación, que no haya advenedizos en la política, estos aventureros que también a veces encuentran partidos políticos como vehículos para poder llegar a un objetivo cuando la política real se construye de otra manera. Yo creo que lo importante será escuchar, consensuar, hablar con todos los actores para poder emitir un criterio unánime que pueda salir para un primer debate en el Pleno de la Asamblea. Pero vamos, por ejemplo, a la coyuntura para tener un ejemplo un poco más claro, el financiamiento del Estado a organizaciones políticas. Usted se ha referido, por ejemplo, a la existencia que siempre ha habido de estos aventureros, gente que evidentemente sabe que no tiene ningún tipo de posibilidad, al menos si hace un análisis lo más sensato posible, de llegar a una dignidad. Hoy por hoy tenemos 16 binomios. Algunos aventureros seguramente están por allí. Con toda seguridad. Y el tema radica, bueno, que cualquier decisión que se tome no va a afectar este proceso electoral, afectará para lo venidero luego de la aprobación o el trámite que se le dé a esta enmienda. Pero sin duda alguna es una realidad que sucede y que nos va a permitir tener un panorama muy profundo. Tenemos que investigar a profundidad qué es lo que está pasando. Si esto está pasando, hay una norma ya que dice que hay que devolver los recursos públicos invertidos si la gente en 2 ocasiones no reúne un porcentaje estimado. Sí, pero mientras tanto ya recibieron los recursos. ¿Cuántos han devuelto? ¿No es cierto? Habría que elaborar y establecer también qué tipo de control se está ejerciendo para ese gasto público, que son erogaciones que el Estado hace dentro de la inversión de la política electoral. Pero el tema de la devolución se establece cuando ha habido básicamente 2 fracasos en elecciones. Pero ¿qué pasa con el primero? Hemos sabido, por ejemplo, de candidatos en otras elecciones que tenían
hacen acuerdos con sus agencias, se hace el egreso, se invierte en esta supuesta campaña y sabe Dios si realmente se ocupan los recursos, sabe Dios en qué se ocupan esos recursos, hacen acuerdos y pues simplemente son, como usted menciona, aventureros que tienen un ingreso extra por allí. Si hicieron campaña, hay muchos que ni siquiera después de eso salen a hacer campaña, por eso no logran el 0,5, el 1, el 1.5%. Y entonces, claro, están muy felices con esta posibilidad y tienen exactamente la misma posibilidad que una persona que probablemente haya hecho patria desde la política, porque esa gente también existe y no podemos cerrar los ojos ante esa posibilidad, que haya ganado elecciones, que tenga el aval popular y que también esté en igualdad de condiciones que esta misma otra persona a la que, por ejemplo, hemos hecho referencia. También hay que considerar otros temas, ¿no? Usted ha hecho referencia al tema de estas famosas agencias, y hay que establecer por qué una valla publicitaria cuesta el triple en época electoral y cuesta mucho menos, o una pauta en época fuera de elecciones. Entonces, es todo un análisis que merece ser estudiado para poder tener un criterio general. Ahora bien, esto también va a ponernos en la posición de estudiar. ¿Es esto suficiente? ¿Han sido los órganos de control efectivos para saber cómo han invertido los líderes políticos estos recursos en capacitación, como dice el Código de la Democracia? ¿Qué tipo de control se ha ejercido? ¿Qué ha hecho el CNE, el TSE, la Contraloría al respecto? Porque bajo esa perspectiva también tenemos que mirarla desde otro lado y poder generar un análisis muy técnico, más allá de político, bajo esa perspectiva. Y es el hecho de que entonces vamos a quitarle a todos los ecuatorianos que puedan ser capaces la posibilidad de acceder a una candidatura de elección popular en las mismas condiciones, o serán solo quienes tengan la capacidad de costear una campaña. Porque la campaña no es tomarse una foto y desaparecer en la papeleta, ¿no? Hay un trabajo fuerte de por medio cuando uno entiende la política de servicio y lo que hay que hacer en un proceso electoral. Ahora, entonces, son consideraciones a tomar. Habiendo estas dos posiciones contrapuestas y que parecerían irreconciliables, teniendo estos dos puntos, ¿cuál podría ser un punto medio de discusión? Porque el debate quizás se polariza demasiado en ese sentido. Y usted ha mencionado algo que creo que es importante respecto de las entidades de control. ¿No será mejor quizá que la Contraloría haga su trabajo, que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo? Mire, yo creo que esa es la visión un poco de centro, ¿no? Que habría que analizarla. Yo no me puedo pronunciar ahora a favor o en contra, porque creo que ambos puntos tienen cosas muy válidas. Pero yo le pregunto a usted, eliminar de un hachazo la posibilidad del financiamiento en las campañas a los partidos políticos, la financiación a los movimientos políticos. Yo no sé cuántos detenidos o presos hay por malversación de fondos en los partidos políticos, movimientos políticos. ¿Ha habido un mal manejo de recursos? ¿Cómo lo podemos evidenciar? ¿Dónde quedan las instancias de control? ¿Es necesaria una reforma constitucional o tenemos que observar un poco más abajo hacia el Código de la Democracia y decirles, por ejemplo, ¿saben qué? El que no saque el 5%, se me ocurre decirle ahora, no le vamos a dar los recursos. Luego de que saque el 5%, pagamos. El Estado financia. El que no ha sacado, pues no tiene nada. Ahora pasa un poco al revés, ¿no es cierto? Inclusive, como el Estado paga a los medios de comunicación con quienes se realizan pautas publicitarias, paga a veces tarde, mal o bastante tarde. Este otro podría ser un mecanismo. Me estoy inventando cualquier cosa, pero probablemente la solución esté en el control, en el manejo, en ver cuál ha sido la disposición de los entes que también están llamados a regular la actividad de cómo se han manejado estos recursos dentro de los partidos y movimientos políticos. Y el control principalmente en lo que sale del monitoreo que ya conocemos, prensa, radio, televisión, eventualmente vallas publicitarias, allí podría haber un control. En algunos casos evidentemente no ha habido control, pero hoy por ejemplo ya se habla del tema de redes sociales y usted ha mencionado también un caso, porque en el caso de las vallas cuesta tanto una o en época electoral se triplica el precio. Lo propio ocurrirá en redes sociales. Unos considerarán que es un costo, otros considerarán que cuesta el triple y eso suena como muy discrecional a la hora de ejecutar el control. Pero vamos un poco al inicio. No están haciendo su trabajo
las autoridades electorales para este control. Sí, o sea, yo insisto, Fausto, creo que ese es una de los términos que tenemos que considerar, y para eso, como presidenta de esta comisión, me permitiré en convocar a las comisiones generales, a los organismos de control. Creo que son ellos los llamados también a decirnos qué ha pasado con las organizaciones políticas, cómo ha sido el manejo, la auditoría a los gastos que se han realizado. Muchas organizaciones que tienen muchos años y que han sacado más del 5%, tal vez nunca han tenido un problema dentro de sus manejos en los financiamientos y en los fondos que han tenido que manejar. Hay organizaciones de muchísimo tiempo, partidos políticos históricos que han hecho una inversión en su casa, donde ejercen sus actividades proselitistas, en la capacitación, como manda el Código de la Democracia. ¿En qué han gastado? Entonces yo creo que la Contraloría General del Estado deberá ser invitada, que el Consejo Nacional Electoral deberá ser invitado, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, para saber qué tipos de acciones en el ámbito de lo contencioso han ejercido la militancia de los partidos políticos, para saber, por ejemplo, de sus líderes, cómo han invertido, han habido denuncias, no han habido denuncias, qué dice el ministro de Finanzas, qué es lo que ha pasado, cuánto se ha gastado, cuánto se debe, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, existe una deuda desde el 2022 a las organizaciones políticas que tampoco se les ha pagado. Entonces, son muchos temas realmente a considerar. Insisto, probablemente el tema no esté en la radicalidad de una acción constitucional o sí, y probablemente esté en el control o en el mejoramiento, modificación de leyes jerárquicamente inferiores, como el Código de la Democracia y la Ley de Partidos Políticos. Importante que se plantee desde ya este debate y que ojalá también todas las organizaciones puedan ser parte de esta discusión. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Tenga la plena seguridad de que esta comisión estará totalmente abierta para recibir en comisiones generales a todos los actores involucrados, y seremos lo más prolijos posibles por tomar las mejores decisiones en beneficio de la estabilidad y del goce de la democracia en el Ecuador. Muchas gracias a ti. Por supuesto que sí. La doctora Lucía Pozo, presidenta de la Comisión Ocasional para tramitar la reforma constitucional sobre el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. Puede sonar justo o injusto que el Estado financie organizaciones políticas. También puede sonar injusto que una chequera decida quién llega al poder en campaña. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Noti